Hola nuevamente. Días atrás estuvimos viendo cómo fabricar nosotros mismos nuestros sensores infrarrojos para nuestro robot Sigelin. En esta entrega aprenderemos cómo preparar con compuertas lógicas una interfaz de control capaz de interpretar las señales provenientes de nuestros sensores infrarrojos y aplicarlas a nuestra futura etapa de potencia con un circuito integrado L293D, que es el que usaremos para gobernar los motores que moverán nuestro robot. ¡Empecemos! Tenemos aquí en simulación un interruptor de 2 vías que equivale al módulo sensor infrarrojo que nos dará un pulso de disparo alto o bajo para comandar nuestra etapa de potencia. En este esquema simple, al poner el interruptor hacia 1, el motor empieza a girar y cuando lo cambiamos a 0, el motor se detiene. Pero ¿qué pasa si queremos que sea la señal negativa la que active nuestro motor? Significa que deberíamos estar cambiando los componentes para lograr lo que nos proponemos, a menos que preparemos nuestro circuito para ejecutar la activación tanto con señales de 0 o 1 lógicos, y esto lo logramos usando compuertas lógicas para controlar nuestra etapa de potencia. Aquí vemos cómo agregando una compuerta lógica Schmitt-Traeger CD4093 podemos invertir la señal como deseamos y además elegir activar nuestro motor con una señal alta o baja. Ahora, con una señal de disparo alta, el motor deja de girar, ya que en esta configuración la compuerta se comporta como un inversor, por lo tanto invertirá la señal de entrada de alto a bajo y viceversa. Solo necesitamos duplicar el circuito para controlar los dos motores de nuestro robot, primero activados por 1 lógico y ahora activados por 0 lógico. Para controlar los motores de nuestro robot emplearemos 2 de las 4 compuertas del integrado, dejando 2 libres para hacer un control por PWM para ajustar la velocidad de giro de los motores, porque usaremos motorreductores reciclados de viejas unidades de CD o DVD y a veces estas giran demasiado rápido. Como podemos ver en esta simulación, este control por PWM, aplicándolo a nuestra etapa de potencia, controlará fácilmente la velocidad en nuestro robot. Vean en la gráfica cómo al variar el potenciómetro, modificamos el ancho de pulso entregado. Una vez con esta explicación, pasamos a repasar la lista de materiales y haremos la demostración en protoboard. Para construir esta etapa de control necesitamos una placa perforada de prototipos. El tamaño queda a elección de cada uno, ya que algunos necesitan espaciar mucho los componentes y otros los pueden ubicar muy cerca fácilmente. Un circuito integrado CD4093. 8 pines de conexión macho, aquí solo tenemos 6. 4 pines de conexión hembra, aquí hay 2 de más. 2 diodos, un N4148. Un condensador cerámico de 100 nanofaradios o 104. Un potenciómetro Trinpot de 100K. Y cable de cobre para hacer puentes de conexión. Podemos usar el cable UTP de red. Empezamos con la prueba en protoboard. Colocamos el integrado CD4093. Conectamos el pin 7 a GND. El pin 14 a 5 voltios. Colocamos un puente entre los pines 1 y 2. El pin 3 lo pondremos a un extremo libre del protoboard. De la unión de los pines 1 y 2 salimos a otro punto libre. Del cable que sale del pin 3 conectamos una resistencia de 100 ohmios. Del extremo del cable de los pines 1 y 2 a otra resistencia de 100 ohmios. De los extremos libres de ambas resistencias colocamos 2 LED hacia GND. Menciono aquí que los LED y las resistencias no están en el diagrama, solo las conectamos para efectuar la prueba. Ahora colocamos nuestro sensor infrarrojo del video anterior hacia un punto libre del protoboard, a GND y a 5 voltios. Aclaramos aquí que la prueba la hacemos con solo una de las compuertas del 4093 que controlaría solo un motor, ya que para el segundo motor solo deberemos duplicar el circuito. Colocamos un puente para unir nuestro sensor infrarrojo a la unión de los pines 1 y 2. Y finalmente conectamos nuestra fuente de alimentación. Ahora hacemos que se active el sensor y vemos cómo cambia el encendido de los LED. Con esto vemos cómo una señal de nuestro sensor, sea alta o baja, enciende un LED a la vez. Esto nos servirá para controlar nuestra etapa de potencia. Recuerden duplicar el circuito para controlar el segundo motor. Todo está en el diagrama de conexión. Una vez comprobada la etapa de control, pasamos a usar las 2 compuertas que nos quedan libres para hacer el control por PWM.
Hacemos un puente entre los pines 8 y 9, también en el 12 y 13. El pin 10 lo conectamos a la unión de los pines 12 y 13. Colocamos el potenciómetro de 100 kΩ. Conectamos un diodo, un N4148, con el cátodo a un extremo del potenciómetro. El ánodo lo dejamos en un punto libre del protoboard. Colocamos el otro diodo, un N4148, con el ánodo al otro extremo del potenciómetro y el cátodo lo conectamos con el ánodo del primer diodo. Si hay alguna duda, vean el diagrama de conexión. Los diodos van invertidos, no los coloquen nunca en la misma posición o no les funcionará. La unión de los diodos ánodo y cátodo los conectamos al pin 10. El punto medio del potenciómetro o el cursor lo conectamos a la unión de los pines 8 y 9. Colocamos el condensador de 100 nanofaradios o 104 con sus terminales a GND y el otro extremo a la unión de los pines 8 y 9. Ahora vamos a usar un transistor NPN como driver de salida para probar el control de ancho de pulso. Conectamos una resistencia de la base del transistor hacia el pin 11. Aclaro que este transistor y la resistencia no están en el diagrama, solo están para esta prueba. Además, aquí la resistencia la conecté por error a la unión de los pines 12 y 13. También funciona, pero al conectar a través de la segunda compuerta garantizamos que no haya una variación por el control por algún elemento o disminución de voltaje y o resistencia al conectarlo directamente al oscilador. Y finalmente vemos que todo funciona a la perfección. Ahora iniciamos nuestro montaje colocando el circuito integrado en la placa. En este punto aclaro que es preferible usar una base para integrados para evitar calentar en exceso y destruirlo. A mí me pasó. Vean en la base montada con el integrado en el final de la prueba. Procedemos a unir los pines 1 y 2, 5 y 6, 8 y 9 y finalmente 12 con 13. Colocamos los 4 pines de conexión macho y conectamos de acuerdo al diagrama. Los extremos son alimentación, 5 voltios y GND, y los del centro las entradas de señal de los sensores infrarrojos. Colocamos los pines de conexión hembra, que serán las salidas de la etapa de control, y los conectamos. Ponemos y conectamos el condensador de 100 nanofaradios o 104. Ubicamos el potenciómetro miniatura de 100K y conectamos el cursor. Colocamos los diodos, uno a cada extremo del potenciómetro. Recuerden que estos van invertidos y los conectamos al circuito integrado. Ubicamos los otros 4 pines de conexión macho. Yo los tenía separados, así que tuve que volver a unirlos. Los 2 primeros serán para la salida de control por PWM para cada motor. Estos otros 2 pines serán para 5 voltios y GND e irán en puente, con 5 voltios y GND de los pines conectados en la entrada. Limpiamos los restos de resina para verificar que no estén unidas las pistas y terminamos de conectar. Además, no olviden lavar con alcohol isopropílico. Ya con la etapa de control montada, solo resta probarla unida a la placa de sensores infrarrojos y también a un motor para verificar el control de PWM. Conectamos los cables 5 voltios GND y los 2 de señal de acuerdo al diagrama. Colocamos los LED de prueba con su resistencia. Conectamos hacia el bloque de un motor. Conectamos nuestro sensor infrarrojo a 5 voltios GND y a los cables de entrada de la etapa de control. Conectamos ahora nuestra fuente de alimentación y la encendemos. Probamos los sensores y vemos la activación correcta de los LED. Ahora cambiamos las conexiones al segundo bloque de motor y probamos. Funciona según lo esperado. Desconectamos uno de los cables de la entrada de los sensores para conectar el transistor driver para la prueba del motor.
Colocamos el transistor y su resistencia de base. Conectamos emisor a GND. Negativo del motor al colector del transistor. Y positivo del motor a 5 voltios. Desconectamos el cable que habíamos seleccionado de la entrada de la etapa de control y lo conectamos a uno de los pines de salida PWM. Éxito, funciona. Ahora veremos cómo regula la velocidad. Ya con esto podemos controlar la velocidad de los motores, ya que nuestro robot puede salirse de la pista por exceso de velocidad. Y así, amigos, queda lista la segunda etapa de nuestro robot sigue líneas. En la siguiente entrega haremos la construcción de la etapa que aplicará la potencia a los motores. Espero que hayan disfrutado de esta entrega. ¡Hasta la próxima!